Muy buenos días, nos encontramos hoy con Fabián. Hola, buenas. Camilo. Hola, buenos días. Sami. Buenos días. Y mi persona, Ángel Martínez. Y hoy les vamos a comentar sobre la teoría de Simmel y la actitud blasé. Para abordar esta teoría creo que es súper relevante pensar en cómo se da la vida cotidiana dentro de las ciudades metropolitanas, pensando en cómo la indiferencia se apropia un poco de las personas y la gente se deja llevar un poco por su propia individualidad. El autor Simmel trata este tema con su concepto de actitud blasé, en donde básicamente expone lo que es la indiferencia dentro de la metrópolis y cómo esta influye dentro de lo que es la conformación de los individuos. Bueno, también aportándole un poco más a esto, la perspectiva que tiene Simmel es una perspectiva relacional. Crea una rama llamada la sociología relacional que dice que la sociedad no es una estructura fija, sino es cambiante y puede dar lugar a patrones sociales. Hay que pensar en por qué Simmel comenzó a estudiar lo que era la metrópoli. Para poner un poco en contexto, cuando Simmel vivía dentro de Europa, en ese momento se empezaron a dar diferentes transformaciones sociales dentro de la estructura europea, como por ejemplo la nueva revolución industrial o los nuevos surgimientos de medios de comunicación masivos. Para Simmel estos temas lo que hacía era moldear un poco la estructura individual de las personas y daba una cierta forma de actuar dentro del contexto urbano, en donde, como dije anteriormente, expone lo que es la actitud blasé. Para explicar un poco lo que es la actitud blasé, nuestro compañero Ángel va a explicar lo que es este concepto para Simmel y cómo este lo describe. Bueno, entonces, como estaba mencionando Fabián, voy a explicar de manera general qué significa la actitud blasé. Este es un fenómeno psicológico y social, el que ocurre precisamente, como ya se estaba mencionando, en las grandes ciudades. En su ensayo, La metrópolis y la vida mental, Simmel describe cómo el habitante de la ciudad desarrolla la actitud blasé como una respuesta adaptativa a la intensidad y a la fuerza de las ciudades. Esto no significa necesariamente que haya una ignorancia hacia todo lo demás, sino que más que eso es como si hubiera una manta gris que lo acogiera todo. Esto genera que no siempre se vean las cosas como cualitativas o como por emociones, sino que lo empieza a ver de una manera monetaria, económica, entonces se ven como cuantitativas precisamente las emociones de las personas. No sé, esto me lleva también como a pensar un poco en el centro de Bogotá. Ahí podemos ver un poco ejemplificado lo que sería la actitud blasé, ya que en el centro de Bogotá podemos ver cómo todo el mundo trata de esquivar a las personas, pero realmente cuando hay una transacción económica hay demasiada simpatía porque son personas que dentro de su área tienen que empatizar demasiado como para generar estos acuerdos económicos y pues estas ventas en general. Entonces digamos que ahí se podría ver un poco más ejemplificado hacia acá la ciudad de Bogotá, y pues es interesante analizar este fenómeno porque lo podemos ver en distintas áreas. Pues algo que también siento que es importante mencionar como en esta relación como hacia una ciudad más cercana, que pues en este caso es Bogotá, y es como que las personas también adquieren la actitud blasé en ese sentido de supervivencia, de necesito aislarme de esto porque esto me genera un sobreestímulo o esto me puede generar esto, pues dado también como ese sentido que nos expresa Simmel de que en realidad todo sucede por interacciones sociales y nada como directamente del individuo. Creo que es bastante interesante ver cómo las personas toman y adoptan esta actitud como medio de hacer frente o protegerse a sí mismas de los estímulos que da la metrópoli, como la violencia, los actos de pobreza, como uno ve cosas en la calle que a veces puede generar un mal mental inclusive. Entonces la gente toma una forma de defenderse de todas estas cosas y también de la deshumanización que provoca la metrópoli, ¿no? Como sacando un poco de la dimensión humana y convirtiendo a las personas en números, que de hecho estos planteamientos también se pueden asociar a otros textos relacionados con Simmel, como por ejemplo la digresión sobre la sociología de los sentidos, que la va a explicar un poco mejor la relación nuestro compañero Camilo. Bueno, aquí primeramente lo que nos hace es una breve introducción donde nos explica lo que ya les dije, la sociología relacional, y también nos dice que Simmel, como ya lo dijo Sami, estudia las interacciones más allá de cualquier otra dinámica social. Entonces aquí nos centra el texto hacia los sentidos, que básicamente lo que nos dice es que tanto la mirada como el oído principalmente son sentidos involucrados en la forma en cómo percibimos el entorno. Entonces básicamente la mirada es muy importante porque es una acción recíproca.
construye lazos, pero también se destruyen al lapso de que la otra persona deja de mirar. O sea, tienen que ser las dos personas que están generando esta interacción, pero Simmel asegura que es una de las interacciones más puras que puede haber. También la mirada nos sirve para mirar las expresiones del rostro. Estas expresiones del rostro lo que nos dictaminan realmente es como las emocionalidades o tal vez intenciones de la otra persona a la que estamos observando. Entonces realmente dictamina la mirada como uno de los actores principales dentro de los sentidos que se ejecutan en la metrópolis como para desarrollar esta actitud blasé o para tratar de entender diferentes dinámicas que nos llevan, como ya lo dijimos, como a esta autoprotección. Por parte del oído, Simmel nos asegura que podemos no solo escuchar conversaciones, sino realmente podemos escuchar tonos emocionales. No es lo mismo escuchar a una persona amenazándome con un tono calmado que si está gritando y exaltado. No tiene el mismo tono de voz, entonces realmente esa relación con los sentidos pues es bien importante. También nos da otros apartados que podemos ir desglosando más adelante, pero pues no sé si alguno tenga un aporte para hablar de esto de los sentidos. Sí, ahí se puede ejemplificar de varias formas, en la que, por ejemplo, cuando vamos en Transmilenio o en transportes públicos, en varios momentos uno roza miradas con las demás personas, roza mirada, escucha cosas, incluso el olfato se ve involucrado en estas relaciones, y ahí se puede ver incluso cómo se forman ciertas asimetrías y asimetrías y ciertas jerarquías, en el sentido de que puedes tú sentirte intimidado por una mirada. Eso es interesante lo que estás nombrando, Ángel, porque estas simetrías y asimetrías se pueden conocer como formas de socialización. Simmel lo dice incluso en este texto y define 4 formas de socialización, que son la cooperación, el conflicto, el intercambio y la jerarquía. Pero ¿qué pasa con estas formas de socialización? Que realmente no se definen por el contenido de la relación. ¿A qué me refiero con el contenido de la relación? Por ejemplo, una relación mamá e hijo no necesariamente es una relación que lleve al conflicto, pero realmente puede haber conflictos dentro de esta relación. Entonces, las formas de socialización solo se desarrollan dentro de la interacción social. No tienen nada que ver con la dinámica o con la razón de la relación. Retomando un poco el tema de las miradas, de cuando una persona te mira hacia los ojos y uno siente un poco de repulsión, incluso un poco de vergüenza, siento que es bastante interesante. Y bueno, para seguir planteando el tema de la vergüenza en cuanto a los sentidos, ahora Sammy va a explicarnos un poco el texto. El análisis sociológico de la vergüenza en Simmel. Este texto en realidad lo escribe Olga Sávido y nos plantea esta situación donde, pues como lo mencionábamos, la vergüenza en realidad la provoca a alguien más, ¿sí? La vergüenza en realidad no es un acto o un sentimiento que la persona pueda sentir como individuo, sino en realidad la vergüenza es algo que le hacen sentir ajeno a él. Digamos, el tema de las miradas, como lo mencionaban, ese tema de los sentidos también se analiza desde esa manera, porque de la manera en cómo se sienten las cosas y se expresan las cosas, también eso genera vergüenza. De hecho, hay una parte en el texto donde ella menciona que la vergüenza se manifiesta a través de acciones, gestos y expresiones. Sí, la vergüenza de alguna manera se tiene que expresar. La vergüenza no puede existir simplemente por su individualidad o en la nada, sino siempre hay una reacción en esa vergüenza, siempre hay una manera en que esa vergüenza se va a expresar o se va a manifestar. Pues ahí hablábamos un poco de la reciprocidad de las miradas o la reciprocidad de realmente cualquier otra interacción. Es importante que las interacciones sean recíprocas y que ambos individuos se sientan inmersos en ellas. Es un debate interesante el que propone Sammy. La mirada realmente por sí sola no causaría ninguna vergüenza, sino realmente lo que nos causaría vergüenza tal vez podría ser nuestra propia percepción del acto que estamos realizando ante la mirada de otro individuo. Ahí hay un concepto interesante que dice Simmel y es la mirada escrutadora, que realmente no es una persona que sea parte de la interacción o que esté inmiscuida en la dinámica que esté sucediendo en ese momento, sino realmente solo está observando, y esa mirada también interviene dentro de la interacción interna de la relación social.
digamos, eso también se explicaba dentro del texto y era la parte en cómo se analizaba esa vergüenza dentro de esa dimensión racional que también nos hablaba Camilo en algún momento, que nos exponía Simmel, y es que sí, esa interacción social que lleva a la vergüenza se vincula a las valoraciones y a las normas que tienen los demás sobre la vida y su contexto social en el que se forman. Sí, es bastante interesante ver cómo la vergüenza pasa a ser una construcción social. Por ejemplo, lo que menciona en el texto es que lo que provoca vergüenza en China no lo va a provocar en México, o que las posiciones de poder, por ejemplo, una cierta visión sobre una clase dominante o por parte de una clase dominante te puede hacer sentir vergüenza, ya que uno mismo se percibe a través de los ojos de esa clase dominante y piensa que lo que está haciendo está transgrediendo la moral o lo que no está bien visto. También me parece súper interesante cómo los planteamientos de Simmel en cuanto a la vergüenza, los sentidos, la actitud blasé, se puede relacionar con los planteamientos de Weber. Por ejemplo, ambos autores pueden analizar lo que es la sociedad moderna y cómo ésta actúa. Weber, por su parte, habla sobre la racionalización de la sociedad, tomando en cuenta que el individuo igualmente se suprime, ya que tiene que adherirse a la jaula de este hierro que vendría siendo la burocracia, y por tanto no puede tomar decisiones de manera tan autónoma como sí lo podría decir, por ejemplo, Simmel, en cuanto a que el individuo trata de proteger su individualidad. Por lo tanto, en ese sentido, Simmel es un poco más positivo. Esto también es muy interesante porque ahí Simmel lo desarrolla un poco más en el texto de Los sentidos, y es que habla de las dualidades que hay dentro de pues las interacciones sociales, y nos hablan un poco de esta dualidad que justamente es la sociedad versus el individuo. ¿Cómo se puede identificar esto como una dualidad? Pues habla de que el individuo por sí solo busca como esa diferenciación dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo está dentro de un grupo, de un marco social al que pertenece y que lo moldea. Entonces es interesante analizarlo con este tema de la vergüenza, diciendo que, no sé, por más de que busquemos nuestra individualidad dentro de Bogotá, de alguna manera hay una cuestión cultural que nos lleva a pensar que podemos sentir vergüenza si estamos haciendo X o Y acción dentro de esta ciudad porque pertenecemos de alguna manera a esta ciudad y a estas dinámicas. Sí, igualmente otra relación que creo que se puede establecer entre lo que plantea Simmel y lo que plantea Weber es la subjetividad como impulso de acción. ¿A qué me refiero con esto? Weber, por ejemplo, plantea la acción social con arreglo a tradiciones y con arreglo a afectos. En este punto de vista, las personas actúan desde las emociones que sienten. No hay necesariamente una racionalidad detrás de sus acciones como si lo puede haber en las acciones afines o a valores, que son más notorias las racionalidades que hay. Simmel aporta su análisis psicologicista al mencionar que las personas actúan en base a percepciones subjetivas, por ejemplo el rechazo que pueden sentir a través de los sentidos, la vergüenza que le puede provocar una situación. Entonces ambos autores concuerdan en decir que la subjetividad de las personas puede actuar como un impulso de acción social. Y es que en realidad sí, pues es como para reafirmar un poco lo que estaba diciendo Fabián. Los dos autores como que a medida que nos van explicando pues sus ideas sobre los textos siempre tienen muy en cuenta esa parte de la sociedad, sí, estamos como individuos, existe el individuo, él siente esto, pero este también tiene una relación con el mundo y con su contexto y su exterioridad. Digamos, por el lado de Simmel, como estos sentidos se relacionan de esta manera y esto nos lleva a, y Weber, pues un poco redundando también lo que decía Fabián, de la manera en que ya lo ajeno como tal interviene en lo que hago. Bueno. Pero esto se podría también ejemplificar un poco en otra dualidad que menciona Simmel, y es la dualidad de la subordinación contra la autonomía. Y es que, digamos, en esta búsqueda de autonomía también tenemos instituciones, o en cualquier tiempo de la historia habría algún marco que tienda a jerarquizar o a monopolizar el poder. Entonces, realmente bajo esta idea, los actores tratan de tener una autonomía dentro de estas relaciones jerárquicas que muestran tensión. Sí, justamente que hablas de la monopolización del poder, precisamente eso es algo que también está con mucha relación sobre Weber, precisamente porque Weber habla de la dominación de la coacción física en el caso de los estados. También menciona sobre los tipos de dominación que también se pueden ver reflejados en eso. Se puede ver que hay dominaciones que no necesariamente tienen que ser físicas o racionales, sino que incluso pueden llegar a ser emotivas o carismáticas.
Y esto genera también este tipo de dinámicas y jerarquizaciones entre los individuos. Digamos, Simmel también planteaba la vergüenza como un tipo de poder, en realidad. Y bueno, ahora que hemos debatido y analizado los planteamientos de Simmel, me gustaría hacer un análisis comparativo entre lo que es Bogotá y Santiago. Como saben, yo soy de Chile, de Santiago, y la verdad es que esta experiencia en estos 5 meses que llevo en la ciudad me ha permitido identificar y analizar ciertas cosas. Bueno, lo que les puedo decir que me llamó la atención los primeros días que llegué a la ciudad en Bogotá tiene relación con los recolectores o recicladores de residuos, que la verdad yo no estaba tan habituado a verlo en la calle, que no me genera malestar ni nada, pero lo que sí me generaba sorpresa era por qué la gente lo evita o no se relaciona con ellos. Muy pocas veces vi a gente detenerse en la calle, la verdad, a establecer una conversación con ellos. Lo cual me lleva al segundo punto, que es lo que una de las frases que escuché cuando llegué, que es no dar papaya. ¿A qué se refiere la frase no dar papaya después de lo que aprendí en esta ciudad? Básicamente se define en no exponerse a situaciones innecesarias, a preocuparse de sus cosas, ser respetuoso, a desconfiar en los desconocidos. Y este tema de desconfiar en los desconocidos, la verdad es bastante curioso porque me permitió tener una imagen de lo que es Bogotá en cuanto a que la gente aquí es bastante desconfiada. La gente raramente habla con un desconocido en la calle por el miedo a robar, por el miedo a la inseguridad. Y la verdad es que desde este punto de vista en Santiago también pasa lo mismo. La verdad en Santiago tenemos una crisis de seguridad que ha hecho que las personas tengan miedo de salir a la calle, de relacionarse con desconocidos. Y es bastante interesante ver cómo la percepción de seguridad se puede relacionar con la actitud blasé y decir que la potencia en cierta manera. A mí me gustaría hablar un poco de que eso se podría identificar como realmente un problema social dentro de ambas ciudades, o según lo que dice Simmel se podría identificar a sí mismo, y es que hay una falta de sociabilidad dentro de las ciudades. O sea, hay una falta de esta primera interacción. Si no hay, digamos, una primera mirada que nos haga tener contacto o que nos haga tener una interacción propia, pues realmente no se va a poder desarrollar una segunda interacción como lo puede ser el diálogo. Entonces, si tú vas por una ciudad metrópoli, que como lo dices es un poco insegura, el contacto en las miradas podría ser un ente de tensión que podría desembocar en alguna especie de conflicto, o que podría decir mucho más de lo que la persona quiere dar a entender dentro de un espacio que entiende como inseguro. Entonces esta falta de sociabilidad realmente de lo que nos separa es un poco de este placer tan puro que nos dan las interacciones reales y nuevas, que es lo que afirma Simmel un poco. Sí, claro, no solamente la inseguridad o el miedo de las personas para actuar de manera indiferente con la actitud blasé, sino que también es interesante ver cómo se da entre las personas en situación de calle, las personas de drogadicción, en cuanto a que ni el Estado ni los vecinos del sector se interesan mucho por aquella persona que está en la calle, por ejemplo. Por lo tanto, la actitud blasé puede tener varias repercusiones sociales, la verdad. Y no sé qué opinan ustedes en base a su experiencia en Bogotá de lo que dije y otras cosas que hayan podido reconocer en su experiencia cotidiana dentro de la ciudad. Es que, bueno, siento que algo que sí, como pues un poco volviendo a traer al tema lo que mencionaba Camilo, es el tema de que todo lo que nos explicaba Simmel también es el que dependemos de esas interacciones sociales. Y si, como lo decía Camilo, no existe esa primera interacción, como que somos muy ajenos a muchas situaciones y preferimos tomar como esas características que siempre nos mencionaron que estaban bien o que estaban mal para tomar las decisiones frente a ciertas acciones. Entonces dependemos de esas perspectivas, de ese contexto que nos da para poder interactuar con los otros espacios del mundo. Entonces siento que ahí parte muchas de las situaciones. Sí, y esto incluso se puede ver desde una mirada de beber, en el sentido de que esto se vuelve hasta casi que que acciones basadas en tradiciones y en emociones. Porque no sé si ustedes, pero a mí de chiquitos me mantenían diciendo de no hable con desconocidos, no se acerque a desconocidos, desconfíe en los desconocidos, y en especial acá en la ciudad. Porque, por ejemplo, mi familia materna es de parte de Cartago Valle, sé que un pueblito cerca de Pereira, y allá es una dinámica bastante diferente a acá. Pues no tan diferente, pero siempre se notan las diferencias. Como por ejemplo, allá es muy común saludar
y quedarte hablando con un desconocido durante un rato, ya sea por un tinto, si vas a comprar pan, lo que sea, incluso te quedas hablando con el tendero un rato y echas chisme. Pero acá en la ciudad es muy cuadriculado. Vas a la panadería, compras tu pan, pagas, te vas, punto. Evitas a toda costa la interacción con otras personas. Pero siento que eso pues explicaba un poco dentro de esos grupos de interacción que tenemos, esas acciones, a arreglos y eso que tenemos dentro de nuestros contextos, es que estamos en una ciudad ya muy grande. Ya Bogotá pasa a ser una ciudad muy grande donde las interacciones son más limitadas o hay acciones muy limitadas, hay grupos muy selectivos de personas que impiden que todos se interaccionen con todo el mundo porque son muchas personas con las cuales interaccionarse y ahí empiezan a aparecer como otros factores, digamos, trayendo un poco el tema de la vergüenza, el tema de si yo no tengo tantas cosas en común o no hago parte de esas interacciones sociales a las que hace la otra persona, me genera un rechazo hacia mí y genera una vergüenza generada por otro externo y por eso tampoco tengo esa interacción, que es diferente en un lugar un poco más pequeño, en un pueblo que donde a pesar de que es un desconocido puede que lo hayas visto o sepas que es el hijo de la vecina o hay alguna interacción social que en algún momento puedes generar que es más cercana a una ciudad donde las interacciones son múltiples. Y ahí es bien interesante analizar un poco, digamos, este tema de cuando tú viajas al campo, vas a una ciudad diferente y tienden a notar el cambio de actitud de las personas, pero también se podría decir que la persona que viene de la ciudad lleva muy normalizado y muy interiorizado estas actitudes también. Entonces, de cierta manera, si no ha legitimado como las dinámicas del sitio, va a desconfiar de alguna manera también del sitio, no se va a ver como tan inmerso en las lógicas del sitio porque ya de alguna manera normalizó esta actitud y también podría ser como perjudicial para el propio espacio donde se está desarrollando porque está llevando como estas actitudes y realmente esto me llevaría a pensar un poco en que se podría decir que cuando las personas del campo se refieren a una persona citadina no es ni siquiera por sus vestimentas o por la forma de tratar a las personas, es más eso, podría decir, podría analizar. Sí, bueno, yo ahora creo que es momento de exponer algunas conclusiones que hemos sacado sobre este momento hablando. Yo voy a dar 2 conclusiones personales. La primera tiene relación con el tema de la autonomía dentro de la ciudad que pone Simmel, en el sentido de que uno en una masa, por ejemplo, puede estar rodeado de personas, pero la verdad es donde uno más solo se siente porque uno no conoce al resto dentro de la metrópoli. Eso le genera al individuo cierta autonomía, como por ejemplo las personas que se drogan en la calle, o otros tipos de actos como, no sé, la misma prostitución que también es mencionada en el texto, de cómo a las personas realmente no les importa lo que están haciendo en su esfera pública porque nadie los conoce, entonces básicamente a nadie le importa si eres solo un número más. Y como segunda conclusión que quería retomar la idea es cómo la inseguridad nuevamente puede inferir e ingerir en el tema de la actitud blasé que se forman las personas con el tema y la función de protegerse de los demás. Por ejemplo, en el caso de las personas que uno puede ver en la calle, uno se arma su propio juicio precisamente a través de los sentidos de la vista y va a preferir, no sé, cruzar la calle o alejarse de la persona. Claro, y digamos, muy relacionado con la primera conclusión que hizo Fabián, precisamente se puede ver cómo el impacto de la economía monetaria ha invadido la percepción subjetiva. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo gracias a la economía monetaria hemos reducido todo un valor cuantitativo a valores numéricos. Pero también entender que estas cosas surgieron también como por diferentes motivos, y esto resultó como forma de protección de las personas citadinas. Entonces no es que esta actitud blasé sea mala per se, sino que fue la forma en la que las personas de la ciudad encontraron cómo defenderse ante la exposición tan densa que es la ciudad. Bueno, entonces también me gustaría decir o aportar que la actitud blasé, según como yo la puedo entender, es una especie de virus. No vamos a hablar que los virus sean malos o sean buenos,
sino que realmente cuando entran a un sistema lo infectan hasta el fondo y se pierden ciertas características y ciertas cualidades que nos brindan ya el hecho de ser humanos. Entonces realmente por mi parte personal, y como me gustaría dejar como mensaje eso, no nos dejemos infectar tanto de la actitud blasé, sino realmente intentemos verle el lado humano y el lado real a cada una de las interacciones, que no sea como existir por existir o ver por ver o escuchar por escuchar, sino realmente que se note que hacemos parte del mundo. Y como a esa parte del mundo es el tema de que la actitud blasé también nos lleva a un proceso de despersonalización, más allá de por no entender nuestro contexto o no ser conscientes de lo que está sucediendo alrededor nuestro, también internamente nos despersonalizan. El tema de que no seas consciente de un entorno, el tema de que una persona necesite necesariamente como aislarse de eso, también la despersonaliza porque no se conoce dentro de ese entorno y no se puede autoidentificar en ese punto porque no puede estar ahí. Por lo mismo que mencionábamos de que esa actitud blasé también era como ese sentido de supervivencia de no puedo estar más acá. Bueno, chicos, ya hemos llegado al final de este podcast. Nos empezamos a despedir. Que estén muy Muchas bien. gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Con ustedes. Hasta la próxima.